Bueno, entonces ahora vamos a considerar un ejemplo para ver cómo se trabaja esta metodología. Bueno, el sistema que vamos a considerar es un sistema de dos masas y con tres resortes. Lo único que ahora los dos masas son iguales y las tres constantes resortes son las mismas. Esto lo hacemos para tener expresiones más sencillas, eh, porque es lo primero que vamos a ver. Bueno, entonces repasamos un poco el sistema de, de ecuaciones que da de este tipo, ya que las dos constantes son iguales, y lo que suponemos es una solución armónica con una diferencia en las amplitudes, que está ambas oscilando, ambas masas, las masas 1 y 2, oscilando a la frecuencia omega. Entonces, si sustituimos esta función en las ecuaciones de movimiento, obtenemos un sistema de ecuaciones algebraicas, y para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas llegamos a un sistema de ecuaciones algebraicas homogéneo, como recuerdan. Entonces lo primero que tenemos que determinar son las frecuencias naturales. Para determinar las frecuencias naturales planteamos el determinante igualado a 0, y del determinante llegamos a el polinomio característico. El polinomio característico en omega cuadrado. Entonces acá podemos, reemplazando, me queda esta expresión, entonces que la frecuencia omega 1, que corresponde al menos, eh, me queda raíz de k sobre m. Bueno, acá lo que hemos descartado son las frecuencias negativas, ¿no? Porque se recuerdan que este era un polinomio en omega a la cuarta. Cuando hacemos la raíz cuadrada para sacar omega 1 es más menos, ¿no? Pero el menos correspondería a una frecuencia negativa. Entonces me queda la frecuencia más baja, raíz de k sobre m, y la frecuencia más alta con el más, raíz de 3k sobre m. Entonces tenemos las dos frecuencias naturales, y ahora tenemos que obtener la relación entre las amplitudes de ambos modos, para lo cual vamos a reemplazar omega 1. Si reemplazamos omega 1 en este sistema de ecuaciones, utilizando la primera ecuación, podemos sacar R1, que para este caso nos da 1. Es decir que para que oscile a la frecuencia omega 1, ambas masas tienen que tener la misma amplitud. O sea, la relación de amplitudes tiene que ser 1. Y si repetimos lo mismo, pero ahora reemplazando omega 2, es decir, raíz de 3k sobre m, en la primera ecuación, vamos a sacar la relación de amplitudes para el modo 2. En este caso, R2 nos queda igual a menos 1. Es decir que para que este modo se excite, para que el sistema oscile en este modo, la relación de amplitudes tiene que ser la misma, pero opuesta, digamos. Mientras uno es positiva, el otro es negativa. Mientras uno está de un lado, el otro tiene que estar del otro. Entonces, una vez que tenemos la relación de amplitudes y, es decir, R1 y R2 y omega 1 y omega 2, tenemos que el primer modo, es decir, la forma en que oscila en el primer modo es esta. Es decir, que esta es la forma que puede oscilar en el primer modo. Es decir, acá lo único que nos falta determinar, es decir, tiene la misma frecuencia y la misma amplitud. Lo que falta determinar es cuánto es esta amplitud y un factor de desfasaje, digamos. Mientras que para el modo 2 tenemos esta relación con una amplitud oscilando a la frecuencia raíz de 3k sobre m, perdón, acá falta un menos. El modo 2 tiene una relación entre las amplitudes de ambas masas que está en la misma amplitud, pero en sentido opuesto, es decir, que acá me falta un menos. Bueno, y con las frecuencias, la frecuencia raíz de 3k sobre m y un desfasaje phi2. Entonces, como decíamos, el movimiento más general de la masa m1 será una combinación de cómo se mueve la masa m1 en cada modo, es decir, esta es la contribución del primer modo, que proviene de aquí, y esta es la contribución del segundo modo, que proviene de aquí.
Y para la masa 2 lo mismo. La contribución del primer modo a la frecuencia K sobre M y la contribución del segundo modo a la frecuencia raíz de 3K sobre M. Entonces este es el movimiento general que puede tener y como vemos lo único que falta determinar son las amplitudes y los desfasajes, ya que los valores relativos ya están determinados por R1 y R2. O sea que habría que determinar A11, A12, Φ1 y Φ2. De esa forma tenemos determinado el movimiento completamente. Entonces, bueno, esta es una forma en que se representan los modos, o sea, que para que oscile la frecuencia omega 1, en este caso raíz de K sobre M, el desplazamiento de las masas tiene que ser el mismo. O sea que esta amplitud tiene que ser la misma que esto queda representado de esta manera. Esto es lo que se tiene que respetar para todo tiempo. Mientras que para el segundo modo, el de frecuencia más alta, esta sería la posición de equilibrio, los desplazamientos de las masas tienen que ser iguales, pero uno positivo y uno negativo, es decir, en sentidos opuestos. Es decir, cuando este es positivo, este es negativo, y cuando esto es positivo, este es negativo. Es decir, que este es un movimiento que comprime el resorte. Mientras que el primer modo, fíjense que no comprime nunca el resorte, porque las masas se desplazan siempre lo mismo, igual a la posición de equilibrio, entonces el resorte del medio nunca se comprime. Por eso la frecuencia de este modo es raíz de K sobre M. Mientras que en el segundo modo sí se comprime el segundo resorte, es decir, que le agrega elasticidad al sistema, con lo cual queda una frecuencia mayor, porque tiene mayor elasticidad. Bueno, y algo que se nota en este tipo de... Lo vamos a ver más adelante, pero ya que estamos lo nombramos, que hay un punto, en este caso el punto medio del resorte, que no se mueve nunca. Si este se mueve para arriba y este se mueve para abajo, y hay un punto acá que no se mueve nunca, mientras que acá en este caso no hay ningún punto que no se mueva nunca. En cambio acá el punto medio del resorte no se mueve nunca, eso se lo llama un nodo. Es una forma de identificar un modo, ¿sí? Lo llama el nodo. El nodo es un punto que no se mueve para este modo. En este modo no se mueve y en este modo sí se mueve. O sea que los nodos son característicos de los modos. Bueno, entonces prosigamos con el ejemplo para ver las condiciones iniciales. Es decir, si de cada uno a cada una de las expresiones de los modos, es decir, estas de acá las calculamos en el instante inicial, nos queda la posición inicial sería esta expresión, A1 coseno omega 1, A12 coseno omega 2, y para la posición inicial de la masa 2, lo mismo, pero con el signo menos. Con eso tenemos las dos ecuaciones que tendrían que ser iguales a las posiciones iniciales y lo mismo para las velocidades iniciales. Es decir, derivando las expresiones y calculándolos en t igual a 0 tenemos estas expresiones. Entonces, de aquí conocemos las posiciones y las velocidades iniciales. Y de acá tenemos que despejar las amplitudes A11 y A21. Es decir, las amplitudes correspondientes de cada modo y los desfasajes Φ1 y Φ2. De vuelta, esto es un sistema algebraico de 4 ecuaciones con 4 incógnitas donde podemos despejarlo. Bueno, luego de hacer bastante álgebra, se llegan a estas expresiones. La amplitud de la masa 1 para el modo 1 queda en función obviamente de las posiciones iniciales de cada una de las masas y de las velocidades iniciales de cada una de las masas. Lo mismo para la posición 2, con la diferencia que acá la posición de la masa 1 entra con un menos y la velocidad de la masa 2 entra con un menos aquí. Y para los desfasajes, lo mismo. Tenemos esta relación de suma de velocidades dividido la suma de las posiciones iniciales y acá, bueno, con signo cambiado. Entonces, de acuerdo a cuáles son las diferentes posiciones iniciales, yo voy a poner diferentes movimientos con diferentes amplitudes y diferentes desfasajes. Bueno, veamos algunos ejemplos. Como primer ejemplo, veamos que el sistema está en reposo
y desplazamos a la masa 1 un cierto valor, que por simplicidad considero un valor 1, y todos los demás valores son 0, es decir, que está quieto en el instante inicial, la masa 2 está quieta, no la desplazo, la dejo en la posición de equilibrio y además está quieta. Bueno, reemplazando estos valores en estas ecuaciones, llegamos a que la amplitud de la masa 1 en el modo 1 es menos 1/2, la amplitud del movimiento armónico para la masa 2, de la masa 1 para el modo 2 es menos 1/2, y los desfasajes son 0. Entonces, las ecuaciones que me describen el movimiento son estas dos, y el movimiento está dado por este es el tipo de movimiento. Es decir, lo desplazo a la masa 1 con velocidad 0 hasta la posición 1 y la masa 2 la dejo quieta. Entonces cuando lo desplazo, como deformo dos resortes, la masa 1 vuelve hacia la posición de equilibrio y al empezar a deformar el resorte del medio, esto se aplica sobre la masa 2 y la masa 2 se empieza a mover. Entonces tiene este movimiento que es combinación de estas dos frecuencias. Entonces tenemos un movimiento así un poco periódico, como pueden ver es periódico, pero bastante caótico, digamos. No es tan, son la suma de dos movimientos armónicos. Bueno, si hiciéramos lo mismo para la masa, desplazando la masa 2, el movimiento sería muy similar. Bueno, como otro ejemplo, veamos un ejemplo en el cual a la masa 1 no la desplazamos, es decir, que la dejamos en la posición de equilibrio, pero le damos una cierta velocidad inicial, mientras que a la masa 2 no le hacemos nada. Bueno, en este caso, las amplitudes de los modos son estas, y hay un desfasaje de pi sobre 2. Entonces, como pueden ver, acá en el gráfico, ambas masas están en la posición de equilibrio, pero a la masa 1 se le da una cierta velocidad inicial. Entonces empieza a moverse hacia la derecha y ese movimiento hace que se deforme el resorte que las une y eso pone el movimiento a la otra masa. De vuelta es un movimiento combinación de dos movimientos armónicos. Y aquí tenemos el caso de desplazar ambas masas la misma cantidad. Es decir, desplazo ambas masas a un cierto valor 1 y con velocidad inicial 0. Esto lo que da es que el modo 1 tiene un cierto valor menos 1, mientras que el modo 2 tiene un valor 0 y tampoco hay desfasaje. ¿Esto qué significa? Que con este desplazamiento inicial, es decir, un desplazamiento inicial que respete la relación de amplitudes entre ambas masas para el modo 1, hace que excite solamente el modo 1. Es decir, que aquí solamente va a haber movimiento a la frecuencia raíz de k sobre m. Este es un movimiento que durante todo el movimiento se mueve a una frecuencia raíz de k sobre m. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales imitan a la relación del modo 1, a las relaciones para el modo 1. Y por último, les muestro el caso en el cual las condiciones iniciales de desplazamiento para las masas imitan al modo 2. Entonces, x1, 0 es 1 y x2, 0 es menos 1. Y entonces, obviamente, la amplitud del modo 1 es 0 y solamente tengo amplitud para el modo 2, que es menos 1. Entonces, el sistema oscila a una frecuencia, también a un único movimiento armónico. No hay superposición de los dos modos, sino que hay un único modo. Pero ahora la frecuencia es raíz de 3k sobre m. Es decir, es un movimiento de mayor frecuencia, pero manteniéndose la relación para el modo 2.